Hola, te saluda Amparo. Hoy te quiero compartir una receta muy fácil y rica. Seguramente el nombre te suena algo raro o hasta gracioso, pero es el único con el que la conozco. Se trata de las arepas chorreadas, que son una especie de tortitas muy fáciles de preparar y que seguro te van a encantar. Si conoces esta receta con otro nombre, déjamelo saber en los comentarios. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: harina de maíz amarillo, harina de trigo de uso común, huevo, sal, azúcar, levadura en polvo, aceite o mantequilla y leche. La cantidad de ingredientes puede variar de acuerdo al gusto. ¿Cómo hacer arepas chorreadas? Para empezar, medimos un vaso de harina de maíz amarillo. Como medida voy a utilizar un vasito de los de yogur. A continuación, medimos 2 vasos de harina de trigo de uso común. La proporción de cada una de las harinas puede variar de acuerdo al gusto. Agregamos 3 cucharitas de las de postre de azúcar. Igualmente 1/8 de cucharita de sal, más o menos 2 pizcas. A continuación, agregamos una cucharadita de levadura en polvo o polvo de hornear. Para esta receta podemos emplear aceite de girasol, aceite de oliva, mejor si es sabor suave, o aceite de coco. Hoy emplearemos 3 cucharitas, aunque si lo prefieres también puedes emplear mantequilla. Añadimos un huevo grande y finalmente agregamos la leche. Como el recipiente que estoy empleando no es muy grande, añado una parte y después de mezclar un poco, incorporo el resto. A continuación, mezclamos bien hasta obtener una mezcla uniforme. Esta receta no es muy popular, pero para mí es muy especial. Tiene sabor a nostalgia, ya que es una de las recetas que nos preparaba nuestra madre. De hecho, aún para mis hermanos y para mí, siguen siendo las arepas de mi mami. Eran una de nuestras preferidas. Espero que en adelante también lo sean para ti. Una vez se han incorporado todos los ingredientes, tapamos el recipiente y dejamos reposar entre 5 y 10 minutos para que la harina de maíz se hidrate bien y la mezcla tome más consistencia. Esta es la consistencia de la mezcla después del tiempo de reposo. Si hace falta, puedes añadir más leche. Calentamos a fuego medio una sartén, mejor una antiadherente, y engrasamos con una pequeña cantidad de aceite o mantequilla. Vertemos la mezcla para que se extienda en la sartén. Yo voy a poner otra sartén grande para terminar antes de asar las arepas. A mí me gusta darle la forma en la sartén pequeña. Así quedan más redondas que cuando las hago directamente en la sartén grande. También puedes añadir la mezcla empleando un cucharón. De esta manera todas las arepas te quedarán del mismo tamaño. Dejamos dorar por un lado y damos la vuelta para que se dore por el otro. Esto lo repetimos hasta terminar con la mezcla. Puedes servir las arepas chorreadas a la hora del desayuno o en la merienda y por supuesto en la cena. En casa las acompañamos con chocolate y queso. Si no vas a comer todas las arepas de una vez, puedes guardar la mezcla en la nevera bien tapada. Así te puede durar 3 o hasta 4 días. En mi caso las voy a asar todas. Dejaré algunas algo más pálidas para terminar de dorarlas en el momento que las vayamos a comer. Yo las envaso en una bolsa haciendo una especie de vacío. Y aquí puedes verlas después de 8 días de haberlas preparado. Listas para calentar y servir. Con la cantidad de ingredientes que he empleado hoy, han salido 10 arepas. Ojalá te animes a preparar estas deliciosas arepas chorreadas. Gracias por tu apoyo. No olvides compartirla con tus amigos. Déjanos un comentario y por supuesto ese dedito arriba que tanto nos ayuda.
Hasta la próxima. Recuerda que suscribirte al canal es gratis. Un saludo. Feliz día.